Mi ser está en ti, Dios, mi amor está en ti, Dios, mi fe está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor está en ti, Dios, mi fe está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Te alabo con todo mi ser, te alabo. Dios bendiga, amados hermanos. En esta noche estamos una vez más en esta su radio amigo, Mensaje de Amor para Salvación. Pido una disculpa ya que tomé un retardo de tiempo, tuve problemas para poder iniciar la transmisión y ahorita ya estamos enlazando a través de los dos medios de Facebook Live y así también de la página de internet de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por acompañarnos, gracias por tomar un poco de su tiempo para poder escudriñar de la palabra de nuestro Dios. Dios le bendiga. Le mandamos un saludo desde acá, desde Querétaro, desde la ciudad de Querétaro, en el centro de México, y así que sea Dios con cada uno de ustedes. Nuestra hermana Gabriela Vázquez, que nos está saludando. Gracias por acompañarnos, hermana, y gracias por sus saludos. Sea Dios con usted, sea con su familia, y así también les mandamos un saludo fraterno desde aquí, desde Querétaro. Sea también Dios con todos aquellos que no se han comunicado a través del chat, y así que sea un saludo fraterno para los lugares donde ustedes se reúnen en la Iglesia de Cristo, donde ustedes están. Nuestra hermana Lourdes Aracena también está saludando en esta noche. Gracias, hermana. También le mandamos un saludo fraterno desde aquí, desde Querétaro. Su servidor está ministrando en la Iglesia de Cristo en La Pradera, en el Marqués, aquí en este estado de Querétaro, y de igual manera, no solamente de su servidor, sino también de los hermanos de la Iglesia de Cristo en La Pradera, les mandamos un saludo. Gracias por acompañarnos, vamos a estar continuando y así finalizando el tema que estábamos viendo de la disciplina, hermanos, y la familia. Algo importante para aplicarlo en nuestras vidas. La semana pasada no estuvimos porque se estuvo transmitiendo en vivo una actividad de la iglesia, y ahora renovamos este tema de la disciplina en la familia para así concluirlo, hermanos, y si Dios nos permite, la próxima semana estaremos iniciando otro tema. Pero vamos a dar un recuerdo, hermanos, brevemente de lo que estuvimos viendo en cuanto al tema de la disciplina sobre la Biblia. Decíamos que ahora el mundo, esta palabra, esta práctica de la disciplina la está confundiendo, la está cambiando a lo como Dios nos lo ha enseñado. Ahora el mundo está mostrando que en el hogar, en la familia, no es necesario disciplinar a nuestros hijos, que ellos mismos se van a ir enfrentando a las cosas en la vida, que ellos iban a ir creciendo, y que no es tan indispensable el poder reprenderles, corregirlos en un momento que ellos, bueno, pues para ellos no lo necesitan. Para nosotros sabemos que Dios nos enseña que la disciplina, la corrección para nuestros hijos, para nosotros mismos es necesario, hermanos, para nosotros aplicarnos a la disciplina que el Señor nos ha enseñado, basado en su palabra. Hay muchos pasajes que podemos encontrar. Uno de los que estuvimos viendo, hermanos, es basado en Proverbios. Prácticamente el tema lo estuvimos basando en ese libro de Proverbios. Varios pasajes tomamos. Uno de ellos es en Proverbios capítulo 13, versículo 24, el cual decía: el que detiene el castigo, el que no lo hace, hermanos, dice, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, pero el que sí lo ama, dice, desde temprano lo corrige. Dios nos enseña, hermanos, la necesidad de este tema y la aplicación para con nuestros hijos, para con nuestra familia, para nosotros mismos también. Es necesario, hermanos, cada vez. Recordemos que todo hombre tuvo alguna ocasión un pecado en contra de nuestro Dios, y la Biblia nos lo enseña así. El apóstol Pablo es uno de aquellos que nos recuerda las palabras del salmista cuando nos dice: no hay justo ni aun uno. Entonces, todos, hermanos, necesitamos de la disciplina del Señor para ir encaminados de acuerdo a su voluntad. Ahora, en este proverbio
que acabamos de mencionar, del 13:24, nos dice que es así indispensable. Para mostrar el amor, Dios nos disciplina, por eso nos disciplina porque nos ama. El Señor al que ama, disciplina, dice otro de los proverbios también. Entonces, nosotros también tenemos que imitar a Dios en ese sentido. Disciplinarnos a nosotros mismos para ir en el camino correcto, pero disciplinar a los de nuestro hogar, principalmente los padres para con los hijos. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que debemos de practicar este punto, la disciplina. ¿Cómo? Bueno, primeramente aplicando en nuestros días que Dios nos permite vivir, el aplicarnos su palabra. Esa es la única forma del que vamos a andar de acuerdo a su voluntad y que nosotros vamos a andar disciplinados a como Dios le agrada. Y hacerlo así también para con nuestros niños, en el hogar y también en las congregaciones, hermanos, porque ahí tenemos de todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, de todo. Y entre todos, hermanos, amarnos de esta forma que cuando es necesario ir hacia un hermano con amor y hacerle ver su mal camino, su mal comportamiento. Eso es la disciplina, hermanos, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y si nosotros le amamos en verdad, entonces vamos a hacer lo mismo que Dios hace con nosotros. Al que Dios ama, dice, disciplina. Entonces nosotros, aquellos que amamos, dice el primer mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice Marcos capítulo 12, versículo 30. Y dice nuestro Señor Jesucristo, y el segundo mandamiento es semejante, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una de las formas que podemos demostrar el amor es la disciplina. Es necesario que así lo demostremos, hermanos. La disciplina al principio no nos agrada, hermanos, a nadie nos gusta que nos hagan darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras faltas. A nadie en ese momento no es de alegría. Es motivo, hermanos, para nosotros reflexionar, humillarnos, porque es necesario que así lo hagamos. Delante del Señor tenemos que humillarnos. Y si nosotros estamos mal, y si llega un hermano y con amor nos hace ver nuestras faltas, nuestros pecados, entonces, eso es la disciplina. Entonces nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. Es necesario que lo hagamos, hermanos. Otro de los pasajes que estuvimos viendo también es Proverbios capítulo 19 y versículo 18, en el cual nos menciona, dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no apresure tu alma para destruirlo. Una de las cosas que mencionábamos, que la disciplina, hermanos, que la Biblia nos enseña, es con amor, como lo decía el pasaje anterior del 13:24, pero que hay también que tener cuidado al aplicar la disciplina. Cuando es un padre para con un hijo, el no hacerlo en un momento de enojo, de ira, de desesperación, porque nuestro hijo no nos está obedeciendo, sino todo lo contrario, nos desobedece, y le decimos una vez, y le decimos otra vez, y nosotros nos desesperamos, y el motivo para la ira y aplicar la vara de la corrección. Es un momento, hermanos, que nosotros tenemos que nuevamente hacerles saber que está mal, y nosotros también tomar el momento para aplicar la vara de la corrección, hermanos, porque si nosotros estamos enojados, no lo vamos a aplicar de una manera correcta, sino tenemos que aplicarlo con amor, no con ira, porque el amor y la ira no van de acuerdo. Entonces, es correcto, nosotros como humanos nos enojamos, hermanos, pero si no lo controlamos y nos llega el momento de la ira, entonces ya ahí ya no concuerda de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Entonces nosotros debemos de aplicar la disciplina de la manera que nuestro Padre Celestial nos lo está mostrando, nos está enseñando. Dice, en tanto que hay esperanza, castiga a tu hijo, mas no se apresure tu alma para reprenderlo.
para destruirlo, perdón, hermanos. Estas cosas estamos viendo y es necesario que nosotros las sigamos mostrando. Uno de los pasajes que mencionábamos, y muy importante, hermanos, que nos dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, el corazón en la mente, hermanos, los pensamientos, es donde dice nuestro Señor Jesucristo, donde emanan las malas cosas, en el corazón, en la mente, donde guardamos y depositamos todas las cosas. Entonces, ahí dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Mencionábamos lo que dice allá en Génesis, que la maldad en el hombre inicia desde la juventud, así empieza la maldad, y mencionábamos en momentos que no hay justo ni algún uno, hermanos. Todos hemos cometido alguna vez pecado, es necesario que nos vayamos a esa disciplina de nuestro Dios para nosotros corregirnos y andar de acuerdo a su voluntad. Entre ellos, hermanos, es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es así de indispensable y necesario que nosotros veamos que si nosotros no nos disciplinamos, no va a llegar un momento de corrección en nuestras vidas. Eso significa que no va a llegar un momento de arrepentimiento. La Biblia y el Nuevo Testamento una y otra vez nos enseña la necesidad de arrepentirnos, porque si no pereceremos, hermanos, con todos nuestros pecados, como nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos, allá en Juan, en el capítulo número 8. Es así tan importante, hermanos, que nosotros nos disciplinemos en nuestras vidas, en nuestras familias. Si queremos un hogar de acuerdo a un hogar que está resguardado por nuestro Dios, dice allá el salmista en el capítulo 127, en el Salmo, 127, hermanos, en cuanto al que edifica la casa, debe ser Jehová. Si no, dice, en vano la edifica. Entonces es así tan necesario, hermanos, que nosotros lo hagamos. Esa es la disciplina en el hogar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Bien. El mundo nos quiere envolver. Ha llegado el grado, hermanos, que las personas critican la palabra de nuestro Dios. Cuando están criticando la Biblia, pues están criticando a Dios mismo, están en contra de Dios mismo, es algo grave. Y nosotros debemos de aprender, hermanos, basado a Dios, lo que Él quiere en nuestras vidas. No nos podemos basar a libros seculares, porque el hombre nos equivocamos si basamos nuestra vida bajo nuestras ideas, bajo nuestros pensamientos, bajo lo que dice el mundo. ¿Está bien? Vamos a ser un buen hombre, entre comillas, porque vamos a ser un hombre para el humano, pero para Dios tenemos que escudriñar su palabra. Es el conocimiento divino de lo alto. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, de la disciplina. Hay un padre de familia que fue sacerdote, que sus hijos fueron sacerdotes. Ese padre y sacerdote es Elí. Su historia la podemos encontrar en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 1, pero principalmente 2 y 3. En el capítulo 1 y versículo 3 nos habla de que los sacerdotes en Silo son Finés y Ofni, los hijos de Elí. Desde ahí empieza la historia de Elí. El capítulo 1 basado principalmente en Elcana, sus mujeres, entre ellas Ana,
y Samuel son los personajes principales. Capítulo 2 y 3, después de la oración de Ana, miramos a Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová en Silo. Y hay una palabra que encierra, hermanos, este punto de la disciplina en el ejemplo de Elí y sus hijos. Voy a pedir que me acompañen para leer este versículo que les digo que engloba cómo fue la educación de Ofni y Finés por su padre Elí. Los tres eran sacerdotes. Tenían el sacerdocio porque eran descendientes de Aarón, como Dios lo había estipulado, que Aarón y sus hijos serían los sacerdotes. De ahí la descendencia para el sacerdocio levita. En el capítulo 3 del primer libro de Samuel, vamos a leer el versículo número 13 y 14, del capítulo número 3. Repito, para su servidor es lo que encierra y engloba brevemente a lo que hizo Elí en disciplina o en indisciplina para con sus hijos. Leamos, hermanos. Dice, versículo 13 y 14 del capítulo 3. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado en la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Aquí le está hablando Dios a Samuel. Vamos a leerle unos versículos antes para poder comprenderlos, hermanos. Desde el versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y habló, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, dice, que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Estas palabras que le está diciendo Dios a Samuel, hermanos, son importantes en este punto en cuanto a la disciplina. Dice, y él no lo ha estorbado. Hablando de Elí para con sus hijos. ¿Estorbando en qué? ¿Recordamos cómo era la actitud de Ofni y Finés, los hijos de Elí? Era totalmente desagradable para Dios. Un pecado muy grave, porque estaban menospreciando a Jehová, menospreciando los sacrificios del pueblo de Dios para Jehová. Es algo triste, hermanos, que tres personas que estaban puestas por Dios para ministrar, para cuidar al pueblo con Dios mismo, hicieron todo lo contrario. Vemos la gravedad, hermanos, de que es cuando uno no disciplina a quien dice amar. Podemos caer en un punto de que el amor, como los religiosos dicen, como los denominacionalistas, como los sectarios dicen,
Es bíblico, hermanos. Dios es amor. La primera epístola del apóstol Juan lo menciona una y otra vez. Él mismo se hace llamar como el discípulo amado. El apóstol Juan, todo en el Evangelio según Juan, así se hace llamar él mismo, el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba. Él entendió que Dios es amor. Y por eso ahora lo entendemos, porque lo leemos a través de la Escritura. Pero no podemos malinterpretar este punto, hermanos. Cuando decimos que Dios es amor, cuando decimos que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas, dice, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice nuestro Señor Jesucristo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Esto no significa, hermanos, que vamos a tolerar el pecado. Un cristiano no debe tolerar el pecado, hermanos. Porque el pecado es infracción de la ley. El mismo apóstol Juan, que habla de Dios es amor, habla de la gravedad del pecado. Y Elí no había entendido eso. ¿Cómo decir que Elí no fue un buen padre, que no les explicó la ley de Jehová? La ley que había mandado por medio de su siervo Moisés a sus hijos, que les correspondía a ellos cumplirla como sacerdotes. Es increíble, hermanos, que los sacerdotes de Jehová ni siquiera le conocían. La Escritura lo dice. Lo leemos también, hermano, para que lo podamos así corroborar. Es triste. Nosotros como cristianos, hermanos, somos el sacerdocio actual, basado en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pedro nos llama, sacerdocio, como piedras espirituales vivas que nos hace llamar, en comparación a nuestro Señor Jesucristo, piedra angular. Ahora nosotros nos hace llamar el apóstol Pedro, Dios nos hace llamar como piedras espirituales de la casa de Dios. Pablo también lo hace ver. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora nosotros somos ellos, hermanos, esa columna y baluarte de la verdad. Somos sus hijos, los sacerdotes. No podemos ser como Ofni y Finés. No podemos ser como Elí, que no disciplinaron a sus hijos, aquel que él mismo amaba y que no pudo comprender lo que es amar. Es necesario también disciplinar, hermanos, porque amamos. Él no lo hizo. ¿Por qué? La Biblia no lo hace describir completamente, porque le tuvo temor a sus hijos, porque tuvo temor que en un futuro ellos no lo amaran, que ellos lo rechazaran. ¿Qué pasó por la mente de Elí? Podemos concluir varias cosas, hermanos. Pero lo que Dios está mostrando es que Elí no estorbó en sus hijos en su pecado. No los corrigió. Ahorita vamos a leer unos versículos, hermanos, en los cuales sí muestra Elí que quiso detenerlos, pero fue demasiado tarde. Uno de los pasajes que mirábamos las semanas pasadas, cuando estudiábamos el tema de la disciplina, es: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Un versículo muy conocido, hermanos, que también decíamos
acerca del libre albedrío. Los niños, los adolescentes y los jóvenes tienen su decisión propia, que nadie se las va a quitar. A nosotros Dios nos dio esa oportunidad de decidir, de nosotros pensar, analizar los caminos que tenemos, el camino de Dios y el camino del mal. El esfuerzo que necesitamos hacer en el camino de Dios, esmerarnos, esforzarnos, perseverar en ello. Pero hay muchos que deciden ir por el camino fácil. Nosotros no debemos de tolerar eso, hermanos. No debemos de permitir el pecado. Si hay algo grave que a Dios no le agrada, porque lo vemos aquí con Elí, es que permitamos el pecado. En la iglesia del Señor, hermanos, no lo debemos de tolerar. En nuestros hogares no lo debemos de permitir. Es triste porque miramos a un siervo que quiso servir a Dios, pero quisiera decir que por amor a sus hijos, no pudo hacerlo, pero la Biblia nos enseña que cuando amas, disciplinas. Y el pasaje mismo nos dice qué es cuando no los disciplinamos, cuando detenemos el castigo. Dice, a tu hijo aborreces. Por nuestro pensamiento que decimos amar, a veces nos detenemos a decirle lo que deberíamos de decir. Su mala actitud, su mal comportamiento. Elí los quiso detener, pero ya era demasiado tarde. Podríamos ver y decir, bueno, tal vez sí los quiso disciplinar, pero ellos decidieron lo contrario. Lo leo, hermano, lo leo y solamente veo que Dios reprendió a Elí, porque no lo detuvo. Hay una de las cosas que concluyo por qué Elí reprendió a sus hijos. Veámoslo. Primero vemos cómo describe la Biblia, palabra de Dios, a los hijos de Elí. Primero en el primer capítulo, hermanos, en el versículo 3, nos habla de ellos. Dice, y todos los años aquel varón, hablando del Cana, hermanos, dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, dice, en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Es la primera vez que menciona el libro de Samuel a Ofni y Finés y los menciona como sacerdotes de Jehová. Es un enorme privilegio, hermanos, que Dios nos describa así. Como sus siervos, como sus hijos. No menospreciemos lo que Dios nos ha brindado. Lo menciono porque estos que vamos a leer lo menospreciaron. Ofni y Finés. Capítulo 2, versículo 11. En adelante. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ese niño es Samuel, hermanos. En su niñez, dice, el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Elí, hermanos, por su experiencia, por su edad, ahora comparado al servicio de Samuel en su niñez, dice que estaba ministrando delante de Elí. Ahora el contraste, Dios hace el contraste de Samuel en su niñez con los hijos de Elí. Versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo lo menciona el versículo 3, hermanos? El capítulo 1 dice, estaban los hijos de Elí,
Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová en Silo. Ahora, ¿cómo lo describe aquí? Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, ¿cómo? Si leyéramos nada más estos versículos que describen primero como sacerdote de Jehová, cuando leíamos eso, hermanos, tal vez se nos ponía en nuestra mente hombres ejemplares, hombres al servicio de Dios, que estaban dedicando su vida en entrega completa para Dios. Cuando decimos sacerdotes de Jehová, es lo que se nos viene a la mente. Pero ahora completamos la lectura y este versículo 12 nos abre más el entendimiento. No simplemente porque decíamos sacerdotes de Jehová significa que estaban haciendo lo que deberían de hacer. Nosotros somos cristianos, hermanos. Es necesario que nos disciplinemos y que disciplinemos a nuestros hermanos, que nos veamos unos por los otros. Otro de los pasajes que mirábamos es el contexto del capítulo 12 de la carta hacia los romanos. Ese capítulo que nos muestra la unidad del cuerpo del Señor, los miembros, dice, unos de los otros, porque todos, siendo muchos, dice, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Tenemos que vernos unos por los otros, hermanos. Y también cuando miramos algo indigno, algo que es digno de castigar, de corromper, tenemos que hacerlo y no detenernos. Aprovechar, hermanos, el momento para hacérselo saber. ¿Por qué? Porque nos amamos. Somos cristianos, hermanos. No vaya a ser que nos llegue la información completa de alguien personal y que nos diga cristiano, ¿ok? Pero es un hombre impío y sin conocer a Dios. Qué triste sería, hermanos, que la gente nos conozca como cristianos y a la vez descubran que somos pecadores, a pesar que ya hemos pasado a la obediencia del Evangelio y en que no tengamos conocimiento de Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dice, si no mal recuerdo, Oseas 4:6. Estaba buscando, hermanos, para no equivocarme que fuera ese. Sí, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. Ahí dice el por qué. Por cuanto desechaste el conocimiento, no te echaré del sacerdocio, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué? Eran faltos de conocimiento de Dios, hermanos. Si nos basamos al versículo de Oseas 4:6, y claro, es otro contexto, dice, porque desechaste el conocimiento. ¿Cómo vemos esto, hermanos? El conocimiento de Dios, lo más precioso que existe en la vida. La palabra de Dios mismo. Los salmistas lo ponen mejor que el oro, mejor que la plata. También menciona, dice, que aumenta el conocimiento aún de los ancianos. Lo buscaré
de día y de noche. Le dijo a Josué, no te apartes de la ley, ni a diestra ni a siniestra. De día y de noche meditarás en ella. Es bonito, hermanos, ser como el apóstol Pedro decía en su primera epístola, en el capítulo número 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, el anhelo de buscarlos. Pero miramos a Elí, a sus hijos Ofni y Finés, que desecharon este conocimiento, teniendo el privilegio de servir a Dios como sus sacerdotes. Ahora ellos eran malvados, perversos. Dice ahí en Éxodo, hermanos, en cuanto al sacerdocio, estos sacerdotes fueron puestos por Jehová, según ahí el libro de Éxodo, capítulo 28. Vamos a leer cómo Dios describe esto. Esto se lo dice Dios a Elí mismo, hermanos, también en versículos más adelante. Éxodo 28, versículo 1. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos, consigo de entre los hijos de Israel, para que sean, dice, para que sean mis sacerdotes. Aarón, Yanadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Para qué? Dice, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Otra vez lo menciona Dios. Las vestiduras que hará son estas. Describe las vestiduras, hermanos. Y nuestro Dios repite una y otra vez, para que sean mis sacerdotes, para que sean mis sacerdotes, para que sean mis sacerdotes. Y lo menciona también a través de esta, no quiero darle lectura, hermanos, a todo lo que menciona de las vestiduras. Estoy buscando en esta parte donde menciona para que sean mis sacerdotes, porque lo menciona Dios una y otra vez. Dios así habla acerca del sacerdocio de Aarón y de sus hijos. Una y otra vez menciona estas palabras, para que sean mis sacerdotes. Dice el versículo 36 del capítulo 28. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Dice el 38, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. 40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les haré 5 cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Estas palabras una y otra vez Dios lo menciona, para que sean mis sacerdotes, para que sean mis sacerdotes. Dice, se consagrarán. Les harás estas vestiduras para gloria y hermosura. Este es el objetivo de Dios en cuanto al sacerdocio. Ahora volvemos a regresar con Elí, Ofni y Finés, hermanos. Ellos no eran estos sacerdotes que Dios quería. Cuando menciona y estipula, de Aarón vendrá el sacerdocio, de sus hijos serán los sacerdotes. Ellos son los que consagrarán al pueblo por sacrificios, por ofrendas, por expiaciones. Ellos lo harán. Elí, Ofni y Finés, sacerdotes en Silo.
y dice eran impíos. Esta palabra de impíos, hermanos, literalmente en el hebreo lo menciona como hijos de Belial. Belial es la representación de la maldad, ser malvados, malévolos, perversos. Literalmente en el hebreo así se menciona, hijos de Belial. Algunas traducciones así lo muestran, así lo hacen saber. Y vemos así que Dios describe así a Ofni y Finés. De ser sacerdotes, ahora los ponen como hijos de la maldad, ser hombres perversos, todo lo contrario a Jehová. El apóstol Pablo, acerca de esto, hermanos, recordemos, somos cristianos, somos el sacerdocio santo, hermanos, ahora. Segunda de Corintios, capítulo 6. Es necesario la disciplina, hermanos. Versículo 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Dice Dios, ¿cuál es la comunión? ¿Cuál es el compañerismo entre Dios y la injusticia? Entre la luz y las tinieblas. Esto es algo increíble que miramos con Elí, Ofni y Finés. ¿Por qué hasta tal grado de pecado? ¿Por qué? Dice, porque no conocían a Jehová. Porque desecharon el conocimiento de Dios. Lo menospreciaron. Es como lo describe la palabra de Dios. Abusaban, hermanos, de las ofrendas del pueblo de Dios. Describe versículo 13 del capítulo 2 del primer libro de Samuel. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, cuando alguien del pueblo, hermanos, dice ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él le respondía, no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Este era el comportamiento de Ofni y Finés, en el cual mandaba a sus criados, cuando alguien iba a ofrecer sacrificio a Jehová, alguien del pueblo de Israel, dice que todos lo hacían con todos los israelitas que iban y ofrecían sacrificio a Dios. Ellos preparaban su sacrificio, dice que llegaba el criado con un, podemos decir ahorita un tenedor grande, un trinche, hermanos, y lo metía dentro de la olla y sacaba todo lo que pescaba y era para sacerdote, para Ofni y Finés. Y decía que aquello que iban a hacer, a presentar como holocausto, dice que le pedía carne, dice, antes de que la pasaran, a quemarla. Antes de que pasaran ellos, le pedía carne. Y que si ellos se atrevían a decirle que no, que después de que fuera cocida,
Ellos decían que no, que de una vez, porque si no se lo iban a quitar por la fuerza. Estos sacrificios, estas ofrendas, hermanos, Dios los había mandado para expiación del pueblo. Y ahora estos estaban aprovechando porque no conocían a Dios. Dios reprende a Elí porque no estorbó en el pecado de sus hijos. Que Dios no nos reprenda por lo mismo pecado de Elí. Ama a sus hijos, ama a sus hermanos en Cristo. Entonces, por amor a su hermano en Cristo, a sus hijos, cuando estén en rebeldía, entonces, hermanos, es necesario la disciplina. Es necesario que nosotros disciplinemos y andemos en el camino del Señor. Ese es el objetivo de disciplinar. Corregir el mal camino que andemos para así cada uno de nosotros poder obedecer los mandamientos de Dios. Para estorbarnos, dice la palabra de Dios en cuanto a Elí a sus hijos, por cuanto no los estorbó. Para estorbarles a que no lleguen al mundo de pecado, a las tinieblas, a Belial. No hay ninguna concuerda entre Dios y esto. Este es el objetivo de la disciplina. Cada uno de nosotros busquemos ello, hermanos. Y que no seamos como Elí. Dice Elí, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Vean las palabras de Elí, hermanos. Dios lo reprendió a Elí cuando le apareció Dios a Samuel por la tercera vez, cuando le dijo a Elí, si la escuchas nuevamente, dile, he aquí, habla Jehová. Cuando hizo eso Samuel a Jehová, que le hablara, que le repitiera esas palabras, he aquí. Le dijo Dios, por la iniquidad que él sabe, Elí sabía el pecado de sus hijos. El pecado de Elí no fue a cometer los mismos actos que sus hijos. El pecado de Elí fue el no estorbarles, el no disciplinarles y corregirles. Ese fue el pecado. Nosotros somos testigos, hermanos, y somos culpables de ese pecado cuando no lo corregimos, cuando lo solapamos. Me imagino a Elí ahora solapando a sus hijos. Me imagino a Elí andando y viendo esos grandes pecados. Dice la palabra de Dios que hasta se acostaban en las puertas del santuario. Se acostaban con mujeres, eran adúlteros en el lugar que Jehová había designado para estar ahí su presencia, para estar su nombre ahí. Imagínense el grado de maldad que estaban estos hijos, sacerdotes. Increíble, increíble al grado de ignorancia de estos hombres. ¿Cómo llegaron a desconocer a Dios a tal grado? Ellos debían de cuidar al pueblo de estos malos actos. Quiso arreglar las cosas Elí.
ya muy tarde. Repito esto que dijo Elí, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. El 22 dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Elí estaba consciente del pecado de sus hijos, porque él los quiso reprender ya muy tarde. Bueno, porque dice, yo oigo, hijos, de todo el pueblo sus malos procederes. No es buena fama la que yo oigo, dice, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Qué grado de maldad. Que él no hacía nada por corregirlos, por disciplinarlos. Qué triste el punto de Elí. Quería servir a Dios, pero solapó el pecado de sus hijos. Que no nos caiga a nosotros, hermanos. Es cierto, la relación de padre e hijo, terrenalmente hablando, es la más grande que ha hecho Dios aquí en la tierra. Hablando terrenalmente, hermanos. Pero espiritualmente, la más grande relación que ha hecho Dios es el que podamos tener comunión con Él. Comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador, con el Supremo de todas las cosas. La más grande relación. Por eso Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, el primer mandamiento de todos es. No podemos descuidar este privilegio que tenemos como cristianos. La comunión con nuestro Dios. No hay ninguna relación con Dios y Belial. Cuidémonos, hermanos. Y cuidemos a los nuestros. Cuando sea necesario, disciplinémoslo por amor. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Ellos tienen la decisión. Ellos tienen el libre albedrío. Pero por nosotros no baste. Nosotros hagamos lo que nos corresponde. Elí quiso arreglarlo porque oía de los demás. ¿Qué era la preocupación de Elí? Porque los demás ya se estaban dando cuenta. Y lo que no observó Elí es que por el pecado de sus hijos estaba arrastrando a su pueblo. Y ahora lo hizo ver. Estás haciendo pecar al pueblo de Jehová. Porque no se dio cuenta de eso Elí antes. Porque no vio el más allá. Y darse cuenta que ese pecado que estaban cometiendo puede agravarse a tal grado. Tengamos cuidado, hermanos. El pecado, no hay pequeño ni grande. Pecado es pecado. Pecado es infracción de la ley. Disciplinémoslo cuando nosotros estemos dándonos cuenta de ello. Tengamos cuidado. No vayamos a ser como Elí, que por el amor que él estaba entendiendo, por temer a sus propios hijos, no los disciplinó, no los corrigió. Estemos alerta, porque Satanás es muy astuto. Jehová no va a tolerar. Si nosotros lo toleramos, hermanos, el pecado, Dios no lo va a tolerar. Y Dios no va a castigar por nosotros solapar ese pecado. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Elí? Dijo, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Este era el servicio, el ministerio de los sacerdotes y ellos lo corrompieron. Dice 29,
¿por qué habéis hollado, pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Este fue el pecado de Elí. Amó más a sus hijos que a Dios. Honraste más a tus hijos que a mí, le dijo Dios a Elí. Pisoteaste mis sacrificios y mis ofrendas. Esto de pisotear es muy grave, hermanos, porque cuando nosotros hacemos y toleramos el pecado, estamos pisoteando no los sacrificios y las ofrendas, sino la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo menciona Hebreos en el capítulo número 10. Y compara la ley de Moisés ahora con el Nuevo Testamento. No estás pisoteando los sacrificios y ofrendas, estás pisoteando la sangre de Cristo. Por ello es tan grave, hermanos, que nosotros toleremos el pecado. Tengamos cuidado. Este es el ejemplo de Elí, Ofni y Finés. Algo triste. Así concluimos este tema de la disciplina, hermanos. Tengamos cuidado. Un versículo que quiero recordar que vimos de semanas pasadas, Proverbios 29:15. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, dice, no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. Esto es lo importante de disciplinarnos. Librar las almas perdidas del pecado, de las garras de Satanás y del castigo eterno. Esto es la importancia de la disciplina. No rehuses castigar al muchacho, dice, porque si lo castigas con vara, no morirá. No nos gusta la disciplina, hermanos, pero después, dice el libro de los Hebreos, vienen los frutos. Así de importante es la disciplina. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Así cerramos este tema de la disciplina en esta ocasión. Y la próxima semana estaremos viendo otro, si así Dios nos lo permite. Próximo sábado, igualmente a las 7 de la tarde. Y también les pedimos de sus oraciones para esta, su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, para todos los planes que tiene, para los planes que han hecho nuestros hermanos que administran esta radio. Que Dios les bendiga a nuestros hermanos y que nos ayude al momento de predicar su palabra para que sea de una manera sana, pura, como es la palabra de nuestro Dios. Que no hablemos nada más fuera de ello, simplemente lo que contiene la Biblia, el libro santo y divino. Les pedimos de sus oraciones para sus siervos, los que predicamos de la palabra, y también para aquellos que están administrando su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Les recordamos los medios que nos pueden escuchar en Facebook Live, a través de Mensaje Salvación, a través de la página de internet Mensaje de Amor para Salvación.org. Repito, Mensaje de Amor para Salvación.org. Dice nuestra hermana Gabriela Vázquez que si es posible tener los estudios, descargarlos, nos puede comunicar con nosotros. Su servidor tiene también el Facebook personal para que nos pueda mandar sus peticiones, sean narraciones, sean también estudios. También se los podemos hacer llegar, hermana Gabriela Vázquez. El Facebook personal de su servidor es Emanuel Ortiz. Ahí me puede contactar y por ese medio le puedo mandar los datos que usted necesite en cuanto a de la clase, con todo gusto. Así nuestro hermano Carlos Humberto Agudelo nos saluda, dice desde Medellín, Colombia. Dios le bendiga, hermano Carlos Humberto, desde allá. Desde aquí les mandamos un saludo caluroso
fuerte, y que sea también así también para el lugar donde usted se reúne, para nuestros hermanos de allá donde usted se reúne. Gracias por acompañarnos, hermano Carlos, hermana Gabriela, y también cada uno que estuvo con nosotros. Nuestra hermana Yolanda. Hermana Yolanda es un miembro de la congregación donde su siervo está predicando, aquí en La Pradera. Gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Lourdes Aracena también, que también estuvo saludándonos. Dios le bendiga. Y vamos a concluir con una oración. Si Dios nos permite, lo vemos la próxima semana. Estén preparados también para el seminario que va a hacer a partir del 27 de noviembre. Están pendientes de ello. 27 de noviembre les pedimos que nos acompañen y pedimos de sus oraciones para ese seminario de apologética referente con el tema de la Navidad. Así les suplicamos de sus peticiones delante de Dios, hermanos. Vamos a orar en esta noche y así cerrar este programa. Y así continuamos con la transmisión y prepararnos para el día de mañana, primer día de la semana, para reunirnos en nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre eterno que estás en los cielos, vamos ante ti con reverencia, con humildad, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, que gracias a ti son todas las cosas, que gracias a ti tenemos esta oportunidad de transmitir por internet, por estos medios que nos brindas. Te agradecemos porque nos permitiste abrir tu santo libro, escudriñar tu palabra por este tema de la disciplina. Ayúdanos a poder no solamente escucharlo, retenerlo, sino también aplicarlo en nuestras vidas. Que lo hagamos conforme a tu voluntad y que mejoremos cada vez, Padre, por medio de tu disciplina, a ser imitadores de tu Hijo Jesucristo, imitadores de ti mismo, Señor. Dios, mi amor, está en ti, Dios, mi fe, está en ti, Dios, en ti, solo en ti, mi ser, está en ti, Dios, mi amor, está en ti.